Perfecto. Marco, yo te quisiera hacer una pregunta. Porque para mí tú eres una persona sumamente importante, pero no eres solamente un miembro, has sido el gran promotor de este grupo de Puebla. Entonces, dentro de ti hay una idea, una filosofía de lo que va a ser el grupo de Puebla. Pero el grupo de Puebla no solamente queda ahí, el grupo de Puebla mira a América Latina. Ya en su momento se creó la CELAC, la UNASUR, ahora se ha caído un poco la UNASUR. ¿Cuál es la visión que tú, te pregunto a ti, cuál es tu visión de América Latina? Yo quiero fijar domicilio porque Paolo hace muchas sugerencias y le agradezco, las consideraré. Yo soy un demócrata, quien compite 3 veces por la presidencia de la República, quien acepta ser ganador y ser perdedor. Y soy un buen perdedor. He reconocido mis derrotas minutos después de los resultados. Tengo denuncias graves de trampa, de abuso de poder, de manipulación de la justicia parte del actual presidente, pero no discuto que la distancia entre él y yo era tal que él ganó igual. No lo discuto. Por tanto, soy un demócrata y creo en la democracia, Pablo. No tengo ningún problema y fui víctima de la dictadura y no, nada me asusta de lo que me estás planteando, ni me parece ninguna provocación, me parecen los temas. Claro, hay un desafío de cómo yo entiendo la democracia en América Latina y eso incluye a todos los países y no excluye ni a Cuba ni a Venezuela. Incluye a Brasil, que me preocupa muchísimo la calidad de la democracia en Brasil, me preocupa muchísimo la calidad de la democracia en Bolivia, porque nombraste países, pero te saltaste a Bolivia, Pablo, que también pertenece a tu preocupación, puesto que hay una dictadura ahí, salvo que Pablo me diga lo contrario. Por tanto, comparto con Pablo la preocupación por todos los países. Eso no excluye a Cuba, Venezuela, no excluye. También me preocupa la sinvergüenzura jurídica que hace el señor Lenín Moreno. Me parece una obscenidad al derecho. Pero planteado esto, y recogiendo las sugerencias, mi visión de América Latina y el Caribe, Isabel, es la siguiente. Yo creo que América Latina y el Caribe es un continente que estaba, previo al virus, como te decía, azotado por lo que tú y yo sabemos, y no hay para qué repetirlo, y Paolo también como amante de América Latina y el Caribe sabe: narcotráfico, institucionalidad, productividad, competitividad, desempleo, informalidad, modelos de desarrollo, extractivismo, medio ambiente, migraciones. Vale decir, era un caldo de cultivo. Yo mi diferencia contigo, Isabel, es que evalúo desde mi visión con mucho más generosidad lo que se hizo en lo que se llamó los gobiernos progresistas. Pero es una discusión que tú y yo no compartimos. A partir de ahí, creo que vino el virus y el virus lo que ha hecho es multiplicar por 2 lo que el mundo está viviendo. Si el mundo se va a contraer 4%, América Latina y el Caribe 9%. Si el mundo está con un problema de empleo, en América Latina es doble por 2 razones. Porque buena parte de los mercados donde exportamos están contenidos, vale decir China, que crecía el 10% hace unos años, va a crecer a 1%. Es el mayor socio comercial de Chile, por ejemplo, con el cobre. También afecta a tu economía, afecta a buena parte de las economías. Y los mercados donde nosotros también donde también vendemos como matriz, como países exportadores, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, van a tender a industrializarse, a autonomizarse. Y nosotros al revés, somos economías muy poco industriales. En el caso de Chile, donde tengo legitimidad para hablarte, donde más puedo decirte, somos un país básicamente mercader. Vendemos cobre, salmón y madera con muy poco valor agregado, algo de vino tinto y muy poco turismo. Ahí se explican nuestros ingresos. Termino entonces, Isabel, diciéndote que América Latina y Caribe están en un lío mayúsculo. El daño en que estamos es muy grave. ¿Qué veo? Veo al menos 5 cosas urgentes para América Latina en el corto plazo. Uno, vamos a tener que retomar la coordinación de los ministerios de salud que existía en UNASUR, que como tú dices bien, está alicaída. Sí. Vamos a tener que retomar con fuerza el diálogo para el comercio intrarregional. Vamos a tener que comerciar entre nosotros mucho más en América Latina, porque de hecho los mercados hacia afuera no. 3, tenemos que hacer una moratoria respecto a la deuda. Hay países de América Latina y el Caribe que tan solo para pagar los intereses de la deuda tienen que invertir 1 o 2 puntos de la economía del PIB, del PBI, del Producto Interno Bruto. 4, vamos a tener que avanzar seriamente en cuidar las cadenas de valor entre nosotros. Hay proyectos industriales que están montados en distintas economías. Eso se va a romper. Si se rompe una cadena de valor, no retomas la producción de una empresa. 5, va a tener que avanzar seriamente en una coordinación para la vacuna. Es un problema que nos afecta a todos. Nadie se va a salvar solo en América Latina. 6, va a tener que avanzar seriamente en una moratoria del gasto militar. Tienes un problema con el gasto militar. Es una injusticia, una violencia que hoy día en nuestros países
te hablo a ti como peruana, no seamos capaces de coordinar, por ejemplo, congelar las compras militares. En el caso de Chile, si lo hiciéramos juntos, nosotros podríamos ahora mismo reasignar 1.500 millones de dólares a la salud, más que a armas. El gran pretexto chileno para una compra de armamento, la verdad, no por los salmones, es por nuestros vecinos, Perú, Argentina y Bolivia. O sea, estamos enfrentados a desafíos, como ves, al menos 6, y podría seguir, de manera de tener que en América Latina y el Caribe mucho más coordinada. Termino. La derecha que llegó al poder creó lo que se llama Prosur, Paolo, que tú conoces. Prosur es un proyecto que pretende reemplazar a UNASUR. Pero, sí, pero no funciona, no funciona, Marco. Y ahí viene donde, Isabel, yo me atrevo a polemizar con enorme respeto. ¿Qué hemos planteado nosotros? Pero tenés que brigar conmigo, tenés que discutir conmigo, ¿no? Con UNASUR. Claro, yo solo hago preguntas. Discute con Pablo. En Prosur, el problema de Prosur es que es ideológico. Yo creo que en América Latina necesitamos hacer una política exterior con mucha política y con menos ideología. Y eso requiere de desideologizar las relaciones internacionales, pero politizarlas. Pero también el Grupo de Puebla, si me puedo permitir, Marco, tiene un programa ideológico. Yo creo que Prosur no funcionó por un simple hecho, que no están a la altura los protagonistas de Prosur de hacerla funcionar, porque le falta la fantasía, la creatividad y las ideas, porque también los conservadores o los liberales tienen buenísimas ideas, lo que pasa que no consiguen expresarla como la expresan los políticos progresistas, sobre todo en América Latina, porque ahí se pasa de una visión fascista a una visión vacía, yo te diría, en el Frente Conservador Latinoamericano, cuando hay toda un frente que es liberal, que no tiene nada que ver con neoliberal, liberal, pero no en el sentido de Estados Unidos, en el sentido europeo, italiano, es complicado, no sé si me entendé, Marco. Los liberales italianos son aquellos que prevén que haya un welfare state, prevén que haya una escuela pública fuerte, pero prevén también que no se puedan crear oligopolio, monopolio tan grande que hoy me parece ser el principal problema del capitalismo, porque todo bien, tenemos que después del comunismo con la Unión Soviética destruir también el capitalismo, pero después ¿dónde vamos? Esa es la gran pregunta que queda, yo creo, a disposición tanto de los progresistas como de los liberales a la italiana, para que tú entiendas. Y ahí tendría que haber debate, por lo menos esa es mi visión. Después, todo de acuerdo sobre los puntos que vos dijiste, lo único, la vacuna hay que ver si funciona, hay que ver cuánto es segura y sobre todo si funciona, porque ese es un virus que lamentablemente, por lo que vemos, no da la inmunidad. Entonces es muy difícil porque se puede hacer más veces. Y sobre definitivamente Bolivia, tú dices que es un golpe, yo creo que considerar el derecho de reelección indefinida como un derecho humano, después de haber hecho un referéndum y perdido, ahí es discutible. Ahí podemos discutir, pero a una cena con vino va a llevar horas. Si vos tenés la gana, puede ser que vos ni la tenga. Entonces, pero yo discordo sobre el tema de Bolivia. Brasil es verdad lo que decía Bolsonaro, yo no lo considero un presidente viable, pero es muy hijo de ese Brasil y fue limitado muchísimo, puedo asegurarte, tanto por la Corte Suprema brasileña como por el Parlamento. Así que si queremos hablar de Ecuador y de Rafael Correa, bueno, habría que ver también el otro lado, que es el lado de Moreno, que justo cuando entró en su escritorio denunció espionaje. Pero eso pasa en toda América Latina
y pasó, por ejemplo, con Zuluaga, que después fue absuelto, el caso de Semana en las elecciones, la segunda que ganó Santos. Es decir, todo es discutible, pero es importante mantener el foco. Y me parece que el foco hoy es la realidad. ¿La realidad cuál es? Por ejemplo, que Perú hoy superó a Bélgica como un número de muertos por coronavirus y llegando por millones de habitantes, llegando a ser el país con más muertos al mundo. No obstante un lockdown que es el más largo junto con Argentina del mundo. Eso es un hecho y que quiere decir que quizás no sabemos nada, por ejemplo, también de cómo enfrentar correctamente la pandemia, porque como vos dijiste justamente, Marco, esa pandemia te aumenta la diferencia entre los que tienen mucho, lo de arriba, yo diría, más que derecha, izquierda, yo diría, lo de arriba y lo de abajo. Y por ejemplo, en Venezuela, lo de arriba ahora son Rafael Ramírez, son toda gente que se robó un montón de dinero y ahora está tratando de denunciar a Maduro, porque ahí también en el chavismo no es un bloque uniforme. Entonces, yo creo que habría que pensar realmente cómo ayudar a eso, además de los que son justísimos instrumentos de subsidio, un salario mínimo, un fondo pandemia para que los pobres, porque el trabajo informal es el grande desafío de América Latina y la mayoría de la gente donde lo pone un lockdown, si no puede hacer el trabajo informal, se muere de hambre. Entonces, o le pasa un subsidio o no puede respetar el lockdown. Lockdown que, como el caso de Perú demuestra y como tantos otros, no es una palabra mágica que es suficiente cerrar todo el mundo en casa para resolver, porque no es así. Falta la parte sanitaria, que es la que no se conoce, no se actúa. Y, por ejemplo, en ese caso, la cooperación hubiera sido magnífica, porque Argentina fabrica los respiradores. Chile está dominando el problema. O sea que tenemos en América Latina también un resultado diferente. Quiere decir que la comunicación entre nuestros países definitivamente no se da. En realidad, si puedo agregar, no saben cómo actuar, porque los únicos países que actuaron muy bien, aparte de China, que es muy difícil saber si los muertos son esos, son países como Corea del Sur, son países como los del asiático, como Taiwán, como Singapur. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, modificaron enseguida los trenes, los transportes públicos, poniendo la distancia, la barrera, una cosa que tanto en Europa, en Italia sobre todo, como en América Latina no se hizo. Vos te pegas el subte acá en San Pablo, donde no cerró nada, tú piensas que mantiene la distancia, me da risa, están todo amontonado. Y eso pasa en Perú, pasa en todo el mundo. En todo el mundo, excepto los asiáticos, que quizás son más organizados. No, yo creo que también hay que entender un poco la historia asiática, porque para los asiáticos, para nosotros es la primera vez que nos llega un virus de esta naturaleza, pero los asiáticos ellos ya han pasado 3 virus que los han puesto a prueba, o sea que ellos rápidamente saben cómo actuar. Lamentablemente para nosotros es la primera vez y lo hemos evaluado.